Descodificando enfermedades que empiezan con I. Ictericia. Coloración amarillenta de piel y mucosas debido a pigmentos biliares en la sangre, bilirrubina y en los tejidos. Es visible sobre todo en paladar y el blanco de los ojos, síntoma de la hepatitis. El sentido biológico de la ictericia revela un conflicto de obstrucción de los conductos o vías biliares, por lo tanto buscaremos el mismo sentido que con obstruir la bilis. La bilis que segrega en los conductos se asocia simbólicamente al fuego, pues quema en nuestro interior y destruye y digiere las grasas. Obstruimos nuestro fuego interno. Conflicto de contacto con ira e injusticia. Secuela de un miedo violento. Conflicto de rencor respecto a una creencia. Ictericia del recién nacido. Típica ictericia que se da en recién nacidos, se caracteriza por el predominio de síntomas nerviosos. Sentido biológico. El sentido puede ser el mismo que la ictericia vivido por la madre y manifestado por el bebé, y también el sentido de necesidad de proteger al niño de una familia tóxica, letal, o con el deseo de que el bebé no pertenezca a esa familia. Conflicto es una solución de un conflicto de rencor vivido por la madre durante el embarazo. Incompatibilidad sanguínea del grupo RH. Conflicto de tener que proteger al bebé de una familia tóxica que esconde el deseo de que no pertenezca a esa familia. Ictus. Derrame cerebral. Accidente cerebrovascular súbito. Se produce una importante disminución del riego sanguíneo del cerebro que deriva en apoplejía. Puede producirse por una arteria que se tapona, isquémico, o por una rotura de un vaso sanguíneo y el consiguiente derrame hemorrágico. Sentido biológico. Una hemorragia cerebral tiene el sentido biológico de irrigar más y mejor el cerebro para incrementar la función de esa zona. También tiene el sentido de huir de la familia, la sangre que simboliza la familia escapa, en relación o hacia un contexto mental. El trombo, según EDDB, tiene el sentido de impedirme el utilizar una parte de mi cerebro para descubrir el misterio de mi clan que ahí se esconde. Conflicto de culpa con resistencia a algo que a la vez es necesario, siempre en relación a un esfuerzo intelectual inútil o que no hemos realizado. Conflicto de mucha preocupación familiar. Conflicto de desvalorización intelectual con pérdida de territorio en algo de vital importancia. Ileum. Intestino delgado inferior. Última parte del intestino delgado, la que va desde el yeyuno al ciego. Sentido biológico. Las funciones del ileum son las mismas que el intestino delgado, absorber y asimilar el pedazo. Al tratarse de la última porción, el sentido será el de última oportunidad de asimilar algo o de ser asimilado. Conflicto de no poder digerir el pedazo. Contrariedad indigesta, generalmente combinada con conflicto de miedo a morir de hambre, en el sentido más amplio de la expresión. Tememos una guarrada y un conflicto de carencia. Conflicto de ser rechazado, no ser asimilado, como el niño que no es descartado en el recreo para participar en el equipo de fútbol y por lo tanto no es asimilado. Conflicto de no poder integrar las malversaciones ligadas a una carencia de amor y un desdén en el clan. Ilíaco, hueso, hueso ancho de la cadera, unido al sacro. Sentido biológico. El mismo sentido biológico que la cresta ilíaca, pero en una tonalidad más profunda o estructural. Si afecta al sacro o cerca del sacro, ver también el sentido biológico del sacro.
Conflicto de gran desvalorización sexual. Conflicto que une lo divino con lo humano con respecto a la procreación. Frenesí sexual muy mal juzgado por nosotros mismos. Apetito devorante. Observar si es la zona por donde se agarra en la realización del acto sexual. Posible conflicto con esas relaciones. Por la parte que se une al sacro, ver los conflictos de sacro. Impaciencia. Ansiedad y anhelo por algo que desearíamos que pasara o que tuviéramos ahora mismo. Deseo de inmediatez. Sentido biológico parecido al conflicto de hipertiroidismo, pero en un sentido menos vital y más local. Necesidad de terminar algo para dejar de estar desprotegido. Conflicto del perfeccionista. Como nunca estará perfecto, debo acelerar el tiempo hasta el infinito. Nunca lo terminaré. Conflicto de tiempo. Yo quiero hacerlo mejor y rápido para recuperar el tiempo. Impétigo. Tipo de dermatosis infecciosa de origen bacteriana que se caracteriza por la aparición de vesículas con pus. Estas vesículas evolucionan a costras amarillentas que terminan cayéndose sin dejar marca. El sentido biológico del impétigo es la de proteger de la zona donde aparece de ataques recibidos, ya sean reales o a función de su simbología, mientras se eliminan los desechos de la última batalla que se vivió ahí mediante el pus de las vesículas. Al tratarse de la piel, la batalla tuvo relación con un conflicto de separación o contacto no deseado que todavía sigue activo y debe ser reparado. Es un conflicto de separación, mancha de integridad, desvalorización y prohibición de algo. Hablar, besar, oler, ver, sentir, tocar, mentir, según la localización. Desvalorización por no poder desarrollar mis dones en la familia, junto a un conflicto de sentirse separado. Incisivos. Dientes centrales en forma de pala adaptados para cortar. 4 arriba, 2 de centrales y 2 laterales y lo mismo abajo. Sentido biológico. Son las piezas dentales más visibles, las que primero mostramos al sonreír y abrir la boca. Forman parte de nuestra imagen primordial y se relacionan con nuestra capacidad de morder y con nuestra sinceridad en relación a la imagen. Conflicto de no poder morder o defenderse. Conflictos de mi propia imagen con relación al pedazo. Impotencia. Incisivos superiores en relación con el corazón, los ardores estomacales y las alergias en las manos. Incisivos inferiores en relación con los intestinos, la región pélvica, genital y anal y los trastornos oculares. Incisivos centrales, relación del individuo con sus padres, padre derecha, madre izquierda. Una herida en los incisivos centrales es una herida narcisista. Si están separados, indica una separación entre lo masculino y lo femenino en uno mismo o en sus padres. Incisivos centrales arriba, imagen social, lugar que ocupan los padres en mí. Una carnosidad indica la presencia de alguien entre los papás, amante, suegra. Incisivos centrales abajo, imagen personal, lugar que ocupan los padres en la vida diaria. Incisivos laterales superiores, comunicación. Si se esconden tras los centrales, hay dominación de los padres. Si es al revés, no existe autoridad paternal. Incisivos laterales inferiores, relaciones. Parte delantera lo que muestro, parte trasera lo que escondo. Si están separados, me siento solo en la familia. Incontinencia urinaria. Pérdida del control de la vejiga y la correspondiente emisión de orina involuntaria. Para la incontinencia infantil se usa el término enuresis. Sentido biológico relacionado por un lado con el marcaje de territorio,
Es ancestral el acto de marcar el territorio con el olor urinario. Por otro lado, tiene el sentido de expulsar emociones residuales, por la relación entre los líquidos y las emociones. Y por último, tiene una importante relación con el miedo, pues cuando hay un peligro, el cuerpo suelta lastre para poder luchar o huir. Las dos cosas son difíciles con la vejiga llena. Conflicto de miedo en el territorio, sumado a años de emociones reprimidas que debemos soltar, sí o sí. Indigestión, malestar abdominal, vientre, que aparece después de las comidas debido a problemas digestivos diversos. Presenta ardor y una sensación de llenura exagerada. El sentido biológico de la digestión es que se para, se ralentiza o se altera debido al hecho de identificar como tóxico, peligroso o de difícil digestión algo que nos hemos comido, sea real o simbólico. El sistema digestivo reacciona con la mejor solución para ese pedazo. Conflicto de miedo visceral, terror y angustia en relación a algo que nos hemos tragado y no digerimos. Hemos sufrido una situación indigesta antes, durante o justo después de la comida que me ha producido asco, rabia, miedo visceral, terror o angustia. Infarto de miocardio. Obstrucción en una de las arterias coronarias que produce una isquemia o riesgo sanguíneo insuficiente en una de las partes del tejido del corazón, miocardio. Esto produce una angina de pecho que puede derivar en necrosis, infarto. Sentido biológico, según Reich Hammer, el infarto se produce al deshacerse el edema cerebral que se forma en fase de reparación de un conflicto de arterias coronarias en la zona de control del hemisferio derecho de la corteza. La obstrucción arterial es en realidad un tapón de colesterol que interviene en la reparación de la ulceración de las paredes arteriales que se produjo en fase activa del conflicto para ampliar la luz de esa arteria. Según añade Enrique Bouron, esta solución debería leerse en un plano de supervivencia de la especie y no personal. El animal que pierde su territorio no tiene más lugar en el mundo, no puede proveer, proteger ni reproducir. Lo que biológicamente en términos de conflicto masculino pasa a ser un desequilibrio, consume sin tener nada que ofrecer. Esta teoría se sustenta por el hecho de que solo los animales que tienen como prioritario el concepto de territorio para su supervivencia y reproducción sufren infartos de miocardio. Es un PAT masculino, cerebro derecho, en femenino sería una angina de pecho o un enfisema pulmonar. Infarto del miocardio que involucra el músculo cardíaco derecho. Presenta dificultades respiratorias, disnea y potencialmente un cese respiratorio completo. La presión arterial es alta y el pulso cardíaco fuerte. Una retención de líquidos puede hacer agudizar la crisis épica. El miocardio derecho es funcionalmente muy cercano al hemidiafragma izquierdo, que es el músculo principal que se usa para la respiración. El infarto suele ir junto con la crisis épica del diafragma izquierdo, dando como resultado apnea. Infarto del miocardio que involucra el músculo cardíaco izquierdo. Presenta una abrupta caída de la presión arterial, con el pulso cardíaco acelerado, taquicardia y fibrilación cardíaca. Típicamente el infarto del miocardio va junto con la crisis épica del diafragma derecho, dando como resultado apnea. Conflictos. De pérdida de territorio proximal, imposible de manejar psíquicamente, su intensidad, en términos de violencia, dependerá de la intensidad de la vivencia original y de la duración del conflicto en actividad. Conflicto de no poder o no querer marcharse del territorio y conflictos de desvalorización respecto a la eficacia de mi corazón. Arteria derecha, conflicto de pérdida de territorio exterior. Arteria izquierda, conflicto de pérdida de territorio interior.
conflicto de desamparo. Corazón izquierdo, solución de un conflicto de territorio masculino. Corazón derecho, solución de un conflicto de territorio femenino. No nos olvidemos de que el corazón es casa. Buscar siempre el lado afectivo y el lado profesional. Infarto hepático. Obstrucción de la arteria hepática que lleva la sangre al hígado. En la fase activa de un conflicto de territorio que afecta a las arterias hepáticas, éstas se ulceran para hacer mayor la luz. En la fase de reparación y reconstrucción de las paredes, un trombo puede obstruir demasiado la luz de la arteria y provocar la necrosis del tejido hepático. Conflicto de pérdida de territorio distal, lejano, en una tonalidad de falta o carencia. Infección. Invasión de un agente patógeno que se desarrolla dentro del organismo y desencadena una enfermedad. Se presentan 5 etapas. 1. Estímulo, invasión. 2. Fase de exudación. Fase de asentamiento donde el conflicto se hace claro. 3. Reacción defensiva, los anticuerpos responden. 4. Fiebre, signo de batalla en el cuerpo. 5. Lisis, resolución. Victoria y formación y eliminación del pus. 5b. Muerte, si vence la enfermedad. 5c. Conflicto crónico, tablas. El sentido biológico. Ya en el libro La enfermedad como camino, se define una infección como un conflicto mental que se hace materia. En fase de reparación, las bacterias, virus, microbacterias, hongos se ponen a trabajar para reconstruir o limpiar las zonas afectadas en fase activa. Un conflicto de ira, rabia, rencor, fastidio puede debilitar el sistema inmunitario y expandir esa infección fuera de los límites donde ésta debería actuar, aumentando su peligro. Además, los propios síntomas de la infección y el ritmo de vida exigente que llevamos pueden generarnos esta rabia o fastidio. Y tampoco ayuda nuestra negativa a respetar los ritmos de nuestro cuerpo en una fase vagotónica, queriendo realizar nuestra vida normal de ritmos exagerados en vez de proporcionarle el descanso necesario y pertinente. Conflictos relacionados con el enfado, la irritación, la rabia, el fastidio, la ira. También todas las enfermedades infecciosas llevan un conflicto de separación en mayor o menor grado. A la vez, toda infección repara algo. Si acarreamos estos conflictos mencionados en fase de reparación, habrá más posibilidades de que se descontrole y se produzca un desajuste entre el sistema inmune y el agente invasor, reparador, causando 2 posibilidades. O el agente invasor, reparador, vence y se extiende más allá de su trabajo, o no se termina de reparar bien por sobreeficacia del sistema inmunitario. Ver la enfermedad y el órgano afectado. Infecciones víricas. Agente infeccioso que solo puede activarse, desatarse y reproducirse dentro de las células que infecta. Sentido biológico. Los virus permiten modificar algunas informaciones del interior de las células. Son reconstructores y reorganizadores e intervienen en fase de reparación de conflictos ectodérmicos. Conflicto. Fase de curación de 4ª etapa, ectodermo, mal planteada e inconsciente por falta de alegría y con amargura. Conflicto de separación. Inflamación. Respuesta del organismo a un ataque, irritación o lesión con la finalidad de aislar y destruir al agente dañino y luego reparar el tejido dañado. Sus signos más importantes son enrojecimiento, calor, tumefacción y dolor. Se menciona con la terminación itis.
El sentido biológico es que la función de una inflamación es la de recuperar la homeostasis. Se produce una vasodilatación y aumento de la permeabilidad para mejorar tanto el aporte de elementos necesarios, así como la retirada de los perjudiciales de la zona en reparación. Al incrementarse el riego sanguíneo se produce enrojecimiento y la inflamación. Luego los glóbulos blancos fagocitan los elementos perjudiciales y se empieza con la reconstrucción del tejido afectado. Conflicto de cólera, ira, irritación, rabia, pensamientos inflamados, miedo, etapa de duelo. La rabia, la ira, la cólera reprimida se está expresando en la zona afectada. Es imposible reprimir, eliminar la rabia. Si la escondo, terminará saliendo por algún lugar del cuerpo. Ingle, zona del interior de la pierna donde se unen el músculo y el abdomen. Sentido biológico, ver en cada caso dependiendo del problema. Si hay herida, cortar, si es muscular, impotencia, si es de la piel, contacto, etc. Siempre dentro de un contexto sexual. Conflicto de desvalorización sexual con odio en un contexto de conseguir algo, una pareja sexual, o de atacar, mostrar mis garras. Conflicto de contacto directo en la zona. Insomnio. Dificultad para conciliar el sueño o despertar frecuente o temprano. Durante el día existe una bajada del rendimiento en general. Sentido biológico, debemos permanecer en alerta debido a un peligro no resuelto, muchas veces a nivel mental. A nivel arcaico tememos que si la cueva o en el poblado no había suficiente gente para vigilar, armas para defender al clan, o una amenaza rondaba el ambiente, estaríamos intranquilos y nos sería muy difícil dormir, para así poder reaccionar más rápidamente en caso de que se hiciera real la amenaza. Hay siempre una noción de urgencia en el conflicto o amenaza. Conflicto de miedo, culpa, angustia, pensamientos negativos, rendición, depresión nerviosa encubierta o patente, necesidad de velar un muerto, real o simbólico. Conflicto del controlador y el perfeccionista, miedo a perder el control de una situación, dificultad en tomar decisiones. 2 acepciones para el conflicto y las 2 relacionadas. A. No acepto las cosas como son, por culpa, por miedo, por lo que sea, y necesito cambiarlas, actuar ahora, ya mismo, sin demora. En este caso el proceso mental se activa y nos impide el descanso. Si no hallamos el origen conflictual, difícilmente podremos ordenarle a nuestra mente que pare. Por lo tanto, debemos hallar nuestros pensamientos negativos y solucionarlos durante el día, y con esa satisfacción irnos a la cama. No podemos convertir la cama en un lugar de resolución de conflictos, pues acostumbraremos a nuestra mente a estar alerta en ella en vez de descansar. B. Buscar un fantasma en el árbol genealógico y analizarlo para cortar los lazos. Insuficiencia aórtica. Trastorno de la válvula aórtica del corazón que, al no cerrarse bien, hace que la sangre retroceda de la arteria al ventrículo en un sentido opuesto al del flujo normal. El sentido biológico es impedir que la sangre salga definitivamente del corazón, dejar la oportunidad para que vuelva a entrar. Como el corazón se asocia con el hogar, la sangre con la familia y la válvula con la puerta de salida, tenemos que el mal cierre de la puerta de salida impida que podamos echar a alguien o algo de la casa familiar. Conflicto de protección del hogar. Es el problema de retorno al padre. El padre echa al hijo, el hijo quiere volver y teme no poder lograr volver a él. Insuficiencia pancreática. El páncreas deja de producir enzimas o reduce su producción a niveles que impiden
la buena absorción de los nutrientes. El sentido biológico del páncreas es dejar de fabricar enzimas digestivas para no digerir un pedazo con una alta potencialidad tóxica. Conflicto de pedazo tóxico, no debo digerir nada. Conflicto de huida, retirada de una situación tóxica. Falta de capacidad crítica. Insuficiencia renal. Incapacidad de los riñones de filtrar, limpiar adecuadamente la sangre y excretar los desechos. Esto produce la rápida acumulación de elementos nitrogenados, residuos en la sangre. El sentido biológico es impedir que viejos conflictos emocionales sean limpiados o que salgan a la luz por la asociación de líquidos con las emociones, debido a que varias veces que eso se ha intentado, nos ha traído malas consecuencias. Conflicto de pequeñas situaciones conflictivas repetidas insistentemente. Si cada día voy dudando de si algo es bueno o malo, el riñón se va resintiendo y dañando lentamente. Conflicto de pérdida de líquidos, conflicto en el que nos es imposible marcar el territorio, conflicto de desmoronamiento existencial, miedos existenciales. ¿Qué estoy haciendo aquí en la Tierra? ¿De qué sirvo? Insulina. Hormona del páncreas encargada de reducir la glucosa de la sangre, regular el metabolismo de los hidratos de carbono e impedir la destrucción de lípidos. El sentido biológico de la insulina es esencial para el transporte y la absorción de glucosa, y por lo tanto para proporcionar energía al cuerpo. La insulina es la llave que abre la célula para que penetre en ellas la glucosa. Conflicto. La insulina representa la autoridad, así que es un conflicto de autoridad. Una persona dependiente de la insulina es una persona que depende de la autoridad. Si no logro mi autonomía y seguridad en mí mismo, podemos desencadenar en diabetes. Intestino delgado. Parte del aparato digestivo formado por un tubo que une el estómago con el intestino grueso por el ciego del colon. Sentido biológico está ligado a absorber o asimilar los nutrientes. Según Hammer, el propósito biológico del intestino delgado estará relacionado con el hecho de producir más jugos digestivos para descomponer y digerir el pedazo. Conflicto sobre la absorción y la asimilación. Conflicto de no poder digerir un pedazo demasiado grande o de contrariedad indigesta. Enojo y enfado, sin ser tan feo o desagradable como en el caso del colon. Cuanto más desagradable o asqueroso sea el conflicto, el problema se ubicará de forma más distal en el canal intestinal, más lejos del estómago y más cerca del colon. También puede ser un conflicto de falta y carencia en el sentido de miedo a morir de hambre, similar al hígado. Conflicto de separación de lo bueno y lo malo. Músculo liso, necrosis, incapacidad de hacer progresar el alimento a nivel intestinal, incapacidad de digerir. Úlcera carcinomatosa, conflicto de identidad vivido en femenino. No saber a dónde ir, no saber cuál es nuestro sitio, no saber qué posición adoptar o qué decisión tomar. Sarcoma, sumarle una noción de desvalorización. Invaginación intestinal, cuando el intestino delgado entra en el colon. Memoria de la madre que no ha alimentado bien a su bebé, o necesidad de recuperar algo que debía haber asimilado pero deseché. Intolerancia a la lactosa. Intolerancia a los productos lácteos, afección de las microvellosidades intestinales derivada de la imposibilidad de metabolizar la lactosa. Sentido biológico de la lactosa es el azúcar de la leche o simbólicamente la dulzura de mamá. La leche siempre es mamá. Es peligroso asimilar la dulzura de mamá. Conflicto de madre, intolerancia a la madre, contexto de no poder digerir a mamá. Ver alergia a la leche. Intoxicación de la sangre.
El organismo responde contra la propia sangre con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica debido a una infección en el líquido plasmático. En sentido biológico, como la sangre se asocia con la familia, tenemos una intoxicación de la sangre que responde a una intoxicación en la familia. Enrique Bouron presenta el caso de la acacia, un árbol que envenena su propia sangre para defenderse de los herbívoros que quieren comerse sus hojas. El símil del árbol que protege sus hijos, hojas y sus raíces, clan, envenenando su propia sangre para deshacerse del depredador, en este caso herbívoro, se asocia con la mujer que protege su linaje del marido, padre que le engañó. A partir de aquí debemos buscar los simbolismos más adecuados. Conflicto de intoxicación dentro de la familia, mi familia me intoxica, necesidad de protegerme a mí y a mis hijos del predador que acecha. Siento que mi comportamiento ha destruido todo aquello sobre lo que reposaba la cultura y tradición de mi familia. Ira. Los accesos de ira suelen encontrarse dentro del llamado trastorno explosivo intermitente. Son expresiones aparentemente desproporcionadas de extremo enfado, rabia o ira, y que se repiten periódicamente. Liberar la ira sobrante para protegernos de una excesiva acumulación que podría dar lugar a una enfermedad considerada peor. Reacción simpaticotónica de lucha ante una amenaza. Conflicto de falta de valentía para expresar las agresiones recibidas o percibidas cuando éstas surgen, posponiendo la reacción y provocando una erupción en un momento o entorno no apropiado, pero donde nos es más fácil expresar lo anteriormente callado. Tanto la sinceridad con uno mismo como la práctica de alguna actividad física controlada ayudan mucho en la gestión y la toma de conciencia de estos conflictos. Iris. Membrana circular pigmentada que da el color a los ojos. Tiene una apertura en el centro que se ajusta automáticamente dependiendo de la luz que le llegue. La función del iris es regular la cantidad de luz que dejamos entrar. Conflicto de miedo o desvalorización por no dejar entrar totalmente la luz. Miedo o desvalorización por eso que estoy viendo, por el pedazo visual. Secretos. Iritis. Conflicto de separación con algo o alguien que no queremos ver o que no deberíamos haber visto. Un secreto horroroso o el diario íntimo de alguien.